El mundo animal. El mundo animal. Bien, ¿para dónde vamos a ir? Supongo que no vamos a empezar a hablar de herbívoros, carnívoros, omnívoros. Yo por lo menos no estoy preparado para eso. ¿Vos sí? ¿Te trajiste el libro de Ciencias Naturales de tercer grado? Sí, mira, tengo una culebra acá abajo. Sí. Bueno, yo pensé primero un poquito hablar de esto que no sabemos no hablar, pero después decir qué significativo que es en la existencia, desde chiquitos incluso, el mundo animal. Sí. Fíjate que casi todos los dibujitos animados que la gente pequeña mira son de animales, ¿no? Son animales un poco personificados, sí, ¿no? Convertidos en humanos, y otros no tanto. Incluso mi nena ve documentales. Claro. También. ¿Cómo llama la atención naturalmente eso? Por un lado, eso. Después, nosotros mismos, más allá de la literatura, cómo intentamos metaforizar algunas cuestiones en animales. Sí. Actitudes que el bicho tiene en el reino animal, justamente, instintivamente, las llevamos a nuestra sociedad. Aplicarla bajo presión, así que encastre, claro, en nuestro día a día. Y después, cómo la literatura se ha hecho eco de eso, más que nada en el plano ficticio. No estamos hablando de literatura científica, no literatura botánica. Claro, no, la enciclopedia. Claro. Y incluso ha generado un estilo, un género, ya había usado generado en la época medieval, como eran los bestiarios. Sí. En donde había una literatura muy importante, pero además con una función religiosa, en donde había mitad seres reales y otra mitad seres mitológicos, o que no constaba que existían, pero que tenían una función. Uno tenía que verlo siempre de manera alegórica. Desde el vamos, la creación de Dios, y uno abajo, el humano, ¿no? Claro. Y después aprender de todo eso, de las actitudes de los animales. Y después, finalmente, algunos relatos que hablan directamente de animales. Para no mencionarlo en todos los programas, vamos a mencionar de vuelta a Horacio Quiroga, por ejemplo, a Julio Cortázar, a Jack London. Iremos por ahí, Jack London. ¿Para dónde vas a Bien, para el lado de... Me viene como muy literario. Un poco de el famoso bestiario de Borges, que había hecho en colaboración sobre una especie de recopilación de los distintos animales fantásticos, mitológicos. Y que incluso también esto, ¿no? Que hay en el listado de Borges aparecen, ¿no? Como hemos nombrado, no sé, por ejemplo, un centauro, como aparece, no sé, los gnomos, por ejemplo, que no entrarían, pero Borges lo compone dentro de... Sí, como los bestiarios medievales estaban los tigres y estaban los unicornios. Claro, también. El dragón con dragones de distintas partes del mundo, porque su representación es diferente. El golem también, Borges también mete al golem, por ejemplo, dentro de ese bestiario. Como una explicación bastante completa y que escapa también, porque hay una cosa que uno piensa siempre en los animales, digamos, más mitológicos, fantásticos, si se le quiere poner un título, y como que cae mucho, es como muy europeizante, ¿viste? La cuestión, como que uno siempre piensa, no sé, en la antigua Grecia, algunos relatos míticos que mencionan alguna bestia de este estilo, no sé, pensar, por ejemplo, no sé, en casos como el ave fénix, por ejemplo, pero nunca dentro de lo que es lo americano, o incluso yendo hasta lo que es los distintos continentes, que medio que quedan por fuera dentro de... Como que ciertas mitologías quedan por fuera de la mitología, claro, o de la gran pantalla, por así decirlo. Bien. Vamos a ver, arrancamos. ¿Cómo nos va con esto? ¿A qué te refieres? Después música... La temática del mundo animal. Vine, salvo Soda Stereo, generó hacer canción animal, temática. Por Soda en vivo, para que no los volteen en el video. Después traje un poco también venía pensando de Motorhead, de Wolf. Empecé pensando traje mucho en bestiario de guitarrista peruano que hace una versión metalera de Cóndor Pasa, que es de una profesora zarzuela peruana, ¿cómo se llama? El anterior, que ella te narraba con Víctor Rosan. No, porque hay uno que es, digamos, bastante conocido, pero es bastante malo también. Nada, que están actuando. Pero bueno, tiene así solos de guitarra, que se cree muy virtuoso, pero no es él. Se cree, mirá que se cree, es bastante malo, se cree virtuoso, pero no es demasiado. Secuencias narrativas y tiene también una temática muy, eso sacando el virtuosismo, una temática muy explicativa, muy andina. Te lo narraba, era el profesor, ¿cómo se llama el guitarrista 1? Víctor Rosan. Nada tenía que ver la narración que ella se hacía. Originalmente no, creo que sí, la versión que hace mezcla un par de temas medio peruanos, medio peruano, me salió un poco medio los bestiarios.
muy de la... Una profe grande, una profe de grande, ya más autores allá del peruanos, bien y del mal. Y me y empezó a acordar mezcla de 2 o 3 que y ella hace un narraba. temita de 4 Y digo, o qué 5 buena minutos. temática. Bueno, interesante, pero eso me me parecía interesa. que reducía Y si demasiado. tenemos que la temática tiempo, sea yo bestiarios. traje una versión Claro. de Entonces, Blackbird de los Beatles. para hacerlo con más letras amplio, más. tampoco le podemos mira, poner me gusta, animales. me gusta. Me Porque gustaría, quedaba no sé también si vos como pensaste muy que arrancar con confuso. alguno. No, Sí, no, me gustaría no. Y escucharlo a este después, muchacho. al muchacho Justamente primero, hoy, al dale. tercer El nombre me día recordás, en ¿cómo era? el Víctor mar, Rosan. qué poético. Este, Me le decimos estoy si ya me estoy poniendo a mandar llorar mensajes como si el quieren, de pues Al nunca diablo lo con el decimos. diablo, Muy ¿viste? radial. Que Vamos ya haciendo lo llora. 481 54 58. No, digo, qué Bien, lo repito si distintas querés. serían 2, las 1, opciones 481 de un paisaje 54 imponente de la 58. naturaleza, WhatsApp, dijérase, mensaje en de este texto, caso, el mar, llamarlas la en vivo, montaña, lo que quieran. mandarnos comida. sin Aparte, Por animales. ejemplo, Sí, claro, estaría bueno. Antes pasaba eso porque cuando uno estaba ve, Ángel. sí, pero nosotros nos quedamos sin la pata pero los pájaros operativa volando, a la no me quiero cuestión. Bueno, empezar a poner empezamos Con la Rubén boca Darío. llena acá. Sí, pero no sé si da tampoco. el pero- cuello Bueno, empezamos y nos movemos un ratito porque se te ve. ahogado, Dale, reflejado, ya enseguida va a Bueno, comentar pocas Coralito que se presiones, te ve pues, mal. sí. No, sí, pero un poco denso. Bueno, y Rubén ya Darío, venimos con discúlpeme, el señores, fantasma de la aldea. que nos está escuchando. Un saludo a Rubén ahora. ¿Desde dónde? ¿Estás acá? Golpeado 2 veces. Los espíritus chocarreros. Esto, la importancia de, o la emoción que a mí me causa el ecosistema funcionando perfectamente sin la intervención humana. Sí. De hecho, funcionando hasta la intervención humana, ¿no? Pese a la intervención Oh, humana. Ahí está, o pese a la intervención humana. Como todo, incluso estamos hablando de un ecosistema que es cruel. Uno ahora viste esto ahora no, pero los que no consumen carne, el Sí. veganismo, y uno siente un poco de culpa por el animal que mataron porque está comiendo, por lo menos a mí me pasa. Y después uno dice, bueno, pero la naturaleza es un poco así. Los pájaros cazan peces y después tenemos animales que comen los pájaros, claro, pájaros que comen animales muertos. Claro, después podés decir, bueno, el pájaro no tiene un criadero de peces todo amontonaditos y se lo va carneando Claro, eso me parece lo más cruel. en secuencia. Totalmente. Yo tendría que, antes de decir que sí tendría que decir, bueno, listo, no como carne. A mí justamente lo que me causa cierta culpa es que voy a comprar una carnicería o a un patio de huevo no tiene las gallinas todas cocinadas. Claro, ese mercado del consumo de animales es el que a mí no me gusta. Pero después, si el animal es libre, que tuviera 18 hectáreas, claro, si un día me llegó la hora, Los crías vos. yo tendría que pagar a alguien para que los mate porque son las redes. Claro, no tendrías ciclos con 400 cabezas ganado así todo. Llegaría la hora ese pato como le llega la hora a una mojarrita cuando se la coge en el pescado, digamos. Ya un poco el ciclo. Cuando vos compras las mojarras para pescar. Claro, y por suerte digo esto con tanta liviandad porque somos el último eslabón en la cadena alimenticia. Porque si hubiera alguien que come humanos, Claro, si estuviéramos en el medio de la cadena, hay que ver si le digo a la naturaleza. claro, diríamos que está mal. Pero bueno, más allá de este conflicto interno que a mí se me representa, más allá que después me lo olvido y voy y pido un cuarto kilo de carne porque está Claro. como 1,5 el kilo, es una cuestión que cuando uno ve la naturaleza desde arriba, sin intervenir demasiado, en lugares en donde no está muy intervenido, esos lugares en los que uno llega, o yo llego caminando cuando voy a Sí. pescar y demás, todo funciona perfecto y sigue funcionando aunque uno no esté. Es una estupidez lo que estoy diciendo, pero quiero decir, uno no es consciente hasta que logra meterse en esos lugares y observa. Pero cuando uno no está, eso sigue funcionando perfectamente. Sí. Mira, acá tengo un documento que me armé, hoy estuve estudiando, que me armé. Ah, una producción. Por eso está la computadora tipo biombo acá entre nosotros dos. Claro, Para- sí. Bueno, este es un informe de un hombre que estudia literatura en España, está vivo, no es la primera vez que consulto para el programa un informe de este señor. Y empieza diciendo, desde tiempos inmemoriales el mundo animal ha intrigado y maravillado al hombre. Podemos encontrar su presencia en textos que van desde las fábulas de Esopo será, ¿no? Porque no tiene el tilde. En el siglo VI antes de Cristo, hasta la rebelión en la granja de George Orwell, que ya lo mencionamos, pasando por Orson Welles, le dijimos en el bloque anterior. Orson Welles, sí, Ahí sí. está. Decí que nadie lo vio. Algo- Al pedo lo digo porque nadie Claro, lo vio, digo, nadie se había dado cuenta. Algo había hecho ruido en el nombre y no le invocamos de Me todas quedó, maneras. George me quedó. Orwell era. Pasando por enciclopedias y cuentos infantiles ilustrados. En la Edad Media los bestiarios fueron un género popular que hablaba de la singular naturaleza de los animales, combinando leones y elefantes con dragones y sirenas. Bueno, esto que hablábamos al principio, cómo maravilla la naturaleza, el reino animal, desde muy chiquitos. Casi cualquier, lo repetimos porque el bloque anterior Porque no salió. era para nosotros.
cualquier dibujo animado o cualquier video en YouTube que consumen los chicos chiquitos, casi siempre están basados en animales. Cualquiera de los dibujitos, Mickey Mouse, Peppa... Y que comparten esa cosa con la fábula, ¿no? De que siempre el malo le terminan saliendo las cosas mal o tiene algún tipo de castigo. Bueno, a eso quería ir más adelante, pero ya que lo traes, los habíamos hablado también para vos y para mí, nadie más lo escuchó, de la simbología que le encontramos o las metáforas que les encontramos a las actitudes animales. Instintivamente, vos recién dijiste el malo y el bueno. El lobo es visto en los cuentos infantiles como el personaje malo. Un personaje malo. Porque se come a los cerdos, ¿no? Claro, en una fábula un león siempre va a ser valiente o va a tener alguna característica por ese lado de poder o de dominio. Sí, o incluso mirá vos las actitudes que se le atribuyen a personas, como por ejemplo es zorro. Es zorro para esas cosas. Es medio zorro, ¿viste? Digo, ¿y qué tiene que ver eso con un zorro? El zorro será así medio calculador, medio astuto. Claro, se mete en los gallineros, no sé. Es medio humano el zorro, digamos, ¿no? Para dar la vuelta. Claro, están en la comunidad de zorro, le dice, sos humano vos. O el gato, ¿qué gato? ¿Viste que se usa? Claro, ¿qué gato? ¿Por qué? No, eso me estaba preguntando, ¿por qué? Porque el gato, ¿qué es una persona? ¿Qué gato? Los bestiarios. Volviendo al tema, sí. Son libros de bestias escritos a mano por el ilustrador o iluminista o miniaturista de una orden monacal. Los bestiarios o libros de bestias eran códices manuscritos que compilaban diversos tipos de textos, desde narraciones hasta descripciones etimológicas, en torno a un inventario de animales reales y fantásticos. Se trata de libros de gran tamaño y valor, ya que en su confección se utilizaban materiales de alta calidad, tintas caligráficas, pinturas doradas y azules, papeles de lino, algodón o vitela, todo hecho a mano, resistentes a encuadernaciones en cuero, etcétera. Odio cuando un informe dice etcétera, no me ponga nada para poner etcétera, ¿no? Si no sabe. Claro, digo, si tuviera más académico, entre muchos otros. Claro, si tuviera 4 o 5 datos más los pone, no pone claro, etcétera. Encima rellenás caracteres, queda lindo. Tal es el caso de esto lo menciona bastante, Aberdeen Bestiary. Ajá. Escrito e iluminado en la Inglaterra del 1200 y uno de los más ricos de su clase. Posee una alta presencia de dorado en ilustraciones y letras capitulares. Estaba hablando un poquito del material, la gráfica, ¿no? Al igual que un detallado trabajo de reglado y espaciado para el posicionamiento propicio del cuadro en textos de la página. Esto que son cosas en las que nosotros ya no nos preocupamos, pero era todo una cuestión artesanal. Claro, ¿no? Aparte, después dice que había errores en estos grandes libros en donde no había espacio para las ilustraciones o para el texto y terminaban superponiéndose, pero estamos hablando de textos que... Sí, pensemos, para ponerlo históricamente, ¿no? Lo que es la invención de la imprenta y la confección de bestiarios. Estamos hablando del 1200 acá. Por eso. Así que estamos, bueno, la gran mayoría se escribió en latín, aunque es posible encontrar manuscritos en lenguas vernáculas como el inglés y el francés. Actualmente se conservan solo 150 ejemplares de bestiarios medievales, resguardadas en bibliotecas de numerosas universidades europeas. Los bestiarios son mucho más que una mera síntesis del, y menciona los 2 primeros libros con unos nombres que no voy a pronunciar, latinos. No son muy radiales. No, aunque sin duda toman prestado tanto de uno como el otro, de estos dos, como que son los pioneros, ¿no? Al igual que sus fuentes, se tratan de textos bipartitos. De un lado se encuentra la imagen o la iluminación y el otro el texto o la definición. Los dibujos de las bestias están lejos de parecerse a los animales que hoy encontramos en nuestros libros. En los zoológicos, ya no hay, o por lo menos acá, bosques y en la vida cotidiana, principalmente porque los iluministas ingleses encargados de retratarlos nunca habían visto de cerca un elefante, un cocodrilo, una cérvera y mucho menos un fénix, un dragón o un unicornio. Bueno, bien, interesante esto, ¿no? Los dibujos y las descripciones, pasaba algo similar que tal vez que lo que pasa con las leyendas urbanas hoy, venía de boca en boca, de generación a generación. Venía uno de, no sé, de Malasia, que había visto, no sé, un tigre de Bengala, una cosa así, te lo empezaba a relatar y vos, ¿qué sabes cómo es un tigre de Bengala? Claro. Dice, no, es como un gato, pero más grande, rayado. Sí, y la tenés que improvisar. Y ni hablar si el iluminista no había visto nunca un gato. Claro. Ahí se le complica. Bueno, es como un perro, pero... Claro, es como esos que van al boliche, los gatos, los tinchos. Te doy un ejemplo. El Isidore,
el búho. Nombre búho se forma del sonido que este hace. Esto es la descripción de un bestiario medieval. Es un pájaro asociado con la muerte, pesado por su plumaje, pero siempre cargando el peso de su pereza. Vive de día y de noche alrededor de lugares de entierro, y siempre se lo encuentra en cuevas. Es clasificado como una criatura sucia y cercana a Leviatán. Mirá vos, como ya siempre la Iglesia Católica metida. Cuando otros pájaros ven al búho, lo señalan con fuertes gritos y asaltos. Si un pecador se acerca a la luz, se transforma en objeto de burla por parte de los virtuosos, al igual que estos pájaros al ver un búho. La Iglesia acá todo el tiempo tenía una función religiosa constantemente. Sí. Y si se lo sorprende en el acto de pecar, sus orejas son rellenadas de reproches, del mismo modo que los pájaros sacan a las plumas del búho. Bueno, así tengo 3 o 4 ejemplos sobre el tigre, todos animales que se los asocian con la muerte, con la oscuridad, con los espíritus. El león, tal vez, el ave fénix aparecía ya, que viene de la mitología griega. Sí. Después, si tenemos tiempo, hablaremos un poco del ave fénix. Entonces eran libros descriptivos, pero que no dejaban de tener una función de dominación, claro, como casi toda acción de la Iglesia Católica en la época medieval. Relacionado con eso, como para ya meterlo ahora que estamos hablando de bestiarios, en el caso de Borges, que en el 57 escribió el libro de los seres imaginarios, que originalmente lo había publicado como Manual de Zoología Fantástica por el Fondo de Cultura Económica en México, que lo hizo en colaboración con Margarita Guerrero, y hace una recopilación de los seres extraños que surgieron de la invención humana. Y puede identificarse, ¿no?, que en el tiempo y el espacio, si uno lo va leyendo, toda esa recopilación que hace Borges, en diferentes culturas, que es lo que hemos mencionado, en diferentes épocas, en diferentes culturas, ha habido como una guía en común, digamos, de ciertas características o ciertos arquetipos, por una cuestión de que varios de ellos representaban también, ¿no?, las esperanzas, los miedos, algún tipo de explicación al entorno en el cual vivían. Y en la lista que utiliza Borges, menciona desde la invención literaria, ¿no?, como animales mencionados por Kafka, por Lovecraft, por Edgar Allan Poe, como otros también, como, no sé, el ave fénix, el cancerbero, las arpías, el kraken, como para ir mencionando. Y como para un pequeño ejemplo, como para ver también las menciones que hace saliendo de lo que es la tradición cristiana, que era esto que estábamos enfocándonos, o de lo que es la mitología griega y demás. Una parte de ese bestiario menciona el elefante que predijo el nacimiento de Buda, y es una descripción bastante cortita que dice que 500 años antes de la era cristiana, la reina Maya, en el Nepal, soñó que un elefante blanco que procedía de la montaña de oro entraba en su cuerpo. Este animal onírico tenía 6 colmillos, que corresponden a las 6 dimensiones del espacio indostánico: arriba, abajo, atrás, adelante, izquierda y derecha. Los astrólogos del rey predijeron que daría a luz a un niño, que sería emperador de la tierra o redentor del género humano. Aconteció, según se sabe, lo último. En la India, explica Borges, el elefante es un animal doméstico, el color blanco significa humildad, y el número 6 de la cantidad de colmillos tiene una connotación sagrada, por lo cual explicaba, digamos, la cantidad de colmillos que había en la imagen, en el sueño. Como para ir mencionando. ¿Cuántos animales en los relatos considerados sagrados en algún momento por alguna sociedad, ¿no? Me acuerdo en este momento de los caballos en el Apocalipsis. Sí. Si bien lo importante son lo que simbolizan cada jinete, cada jinete, van arriba de un caballo, y el caballo del jinete que representa la hambruna es un caballo flaco, del último jinete, que es el glorioso, es blanco y robusto, caballo guerrero, es fornido, ¿no? Me acuerdo también de los relatos de Homero, en donde muchos de los augurios de los dioses, de las señales, están dadas a partir de animales, de águilas, de cuervos, de víboras. Entonces, el reino animal, yo creo que tiene que ver con esto que hemos hablado cuando hablamos un poquito del sentido de la religión en la cultura. El reino animal se intenta dominar, el humano ha intentado por todos los medios y lo destruye, pero no logra dominarlo, ¿no? Está más allá de él, y debe tener que ver con esto que se nota tan presente en los relatos sagrados. Que el animal de alguna manera, más allá de lo que el hombre haga, sigue existiendo, existió antes, incluso podríamos dejarlo para otro programa seguramente, lo que pasó
en la era, no sé, jurásica, pretásica, no sé cómo se llaman las eras, pero el reino animal es muchísimo anterior al ser humano y seguramente será mucho más posterior. Claro, quedarán las cucarachas y los bichos bolitas después que se extinga el ser humano. Y los bichos y los gusanos, claro, y las aves rapaces. Bueno, para seguir un poquito con los bestiarios. Dale. Fue el libro de Cortázar, año 1951, el primer libro de cuentos publicado por Cortázar como Julio Cortázar, ¿no? Recordemos que no sé si la primera o las dos primeras publicaciones de Julio Cortázar fueron bajo un seudónimo, así que este es el primer libro de Julio Cortázar. Y fue el primer libro de literatura argentina que yo leí no el primero que leí, sino el primero que leí que me detonó la cabeza. ¿Viste cuando agarrás un libro y decís, me quedo acá, quisiera que el libro no se termine nunca más? Claro, como olvidártelo para leerlo de vuelta, claro, y que te genere la misma sensación. Y que cuando lo terminás, que me pasa a veces con algunas bandas que descubro, que cuando lo terminás de leer decís, ¿y ahora qué encuentro que supere esto? Bueno, recuerdo que la profesora de tercero de Polimodal nos había dado a leer Cefalea. Y no había entendido un carajo, por supuesto, básicamente porque lo había dado la profesora y lo leía para aprobar, ¿no? Quién eran los personajes. La lectura escolar básica. Y la fotocopia, estamos hablando todo en papel, por supuesto, ¿no? Nada de celulares, ni eso que tiene Bautista para leer, que parece un libro, pero virtual. Pero no es un libro, y no es una tablet tampoco. Y la fotocopia esa, muy poquito después de haber terminado el Polimodal, yo laburaba en San Telmo, tenía como 2 horas de viaje, una vez me la metí en la mochila para leerla en el colectivo. Y me detonó la cabeza Cefalea. Lo habré leído 3 o 4 veces y ahí fui a buscar el libro, Bestiario. Es muy interesante que el libro se llama Bestiario en realidad por un cuento, es tipo los CDs, ¿no? Elige una canción y le pone el nombre a todo, pero además de Bestiario, del cuento Bestiario, hay 2 o 3 relatos más que el argumento gira en torno a algo que tiene que ver con el reino animal. Yo en este momento me acuerdo 3 de esos cuentos: Bestiario, uno, Cefalea, el otro, y Circe. No sé, ¿has leído los 3? Sí. Bueno, de los 3 me quedo con Bestiario, debe ser por eso que le da nombre a la antología, y me asombra, no me asombra, sino que me da un poco hasta de escalofrío, digamos, esta figura del tigre. ¿Vos te acordás del tigre que merodea por la casa? Sí. El personaje principal es una niña que va de vacaciones a la casa de los tíos al campo, y muy naturalmente, o sea, ya está naturalizado dentro de la familia del campo, le comentan que ellos tienen que ir avisándose dónde está el tigre adentro de la casa para evitar esa habitación. Para evitar encontrarlo. Ah, sí, pero ya está totalmente asumido en el orden en el que ella ingresa, que se dicen el tigre está en la biblioteca, cierran la puerta de la biblioteca, mientras nadie entre no pasa nada. En paralelo va sucediendo una situación bastante oscura y siniestra, que es que el tío, el dueño, digamos, de la casa, ¿no? El que se sienta en la mesa al estilo jefe, digo el jefe de la familia en el sentido patriarcal. Claro, en el estilo tradicional de la familia, es el nene, y hay ahí una relación rara con Rema, que es la tía, digamos, de la protagonista, que se llama Isabel. Pero no demasiado explícitas, pero al nivel de que le pide una jarra de jugo cuando está en su habitación y otro ofrece, yo te la llevo, no, que me la lleve Rema, o que cuando le pasa un vaso de agua le aprieta la mano, que cuando lo mira en la mesa, la mira, ella baja la mirada. Todo esto en medio de los cuidados por evitar el tigre, ¿no? Uno enseguida logra asimilar que el tigre representa al nene, el personaje, el tío abusador, pero no solamente lo representa metafóricamente, sino que en la misma casa que está el nene hay un tigre de verdad. Claro. Eso es lo llamativo del relato, no es una metáfora. Sí, es como una duplicación. Exacto, funcionan en paralelo los 2 personajes. Y después la niña, Isabel, va haciendo todo un trabajo de alegorías. Ella tiene un hormicario en donde se imagina que las hormigas se quieren liberar. Después tiene una langosta que es del mismo color del jugo que le pidió el tipo a su tía y demás. Y pareciera ser que la nena se empieza a dar cuenta de la situación, y al final, cuando ella tiene encargado avisarle al resto en qué lugar está el tigre, ella a propósito al nene le dice mal,
¿no? Claro, le da mala información. Le dan mala información y al nene se lo come el tigre. Entonces ahí pasa esto de que la metáfora termina unificándose, porque el poder que ejercía él termina destruyéndolo. O sea, él mismo se manda al frente, puede significar como que lo denuncian o que queda demasiado expuesto, pero él termina muriendo por el tigre. Las dos figuras que imponían el terror en esa casa. Lo que encuentro en contra de este cuento como docente es que es muy largo. Es un cuento que tiene, recuerdo yo, en hojas impresas eran 8 hojas doble carilla. Claro. Más o menos. Es un cuento extenso para leer en la secundaria. Después el cuento Circe, yo creo que lo hemos mencionado en algún momento acá. Es el cuento de, no me acuerdo el nombre del personaje ahora, la chica que cocina los bombones. No, bueno, no me lo voy a acordar ahora. Casi me lo acuerdo, pero no puedo dedicar muchos segundos al aire. Bueno, ella tiene una serie de 1 o 2 novios muertos, está saliendo con el tercero ahora, pero todos en el barrio sospechan que ella es la causante de la muerte de sus novios anteriores, ¿no? Delia. Y ella tenía una afición por la cocina, hacía bombones y demás. No tiene un gran argumento este cuento, pero finalmente pareciera que envenenaba los bombones y adentro ponía insectos muertos y cucarachas y demás. Tiene una intertextualidad con la mitología griega. El personaje de la bruja Circe, que le da esa poción que convierte en animales a los soldados de Ulises, que finalmente Ulises saca la espada y no le hace nada a su poción, y ahí ella se da cuenta que es Ulises. Y el otro cuento es Cefalea, que me parece un cuento mucho más cercano a los bestiarios medievales, básicamente porque los bichos que crían esta serie de hippies en una granja del campo, sí, estos granjeros, que son las mancuspias, no existen. Son unos bichos raros que dice que tienen pelos erizados, que tienen grandes dientes, que producen unos gritos que les dan dolor de cabeza, por eso el relato se llama Cefalea, que perfectamente desde mi punto de vista podría ser interpretada como una metáfora a otro tipo de cultivo, tal vez, digo yo, o alguna adicción, ¿no? Hay un ambiente muy enfermizo en esa casa de campo, hace un calor terrible, están todo el tiempo con cefalea, los bichos son incontrolables, rompen los tejidos, todo el tiempo quieren salir. Y otro que me estaba olvidando, que no lo anoté acá, que mirá vos cómo es, Coralito recién tiró algo, te estabas acordando de eso, ¿no? Estaba el comentario ahí. Estaba el comentario. Cuando hablamos justo de bestiario. Es Carta de una señorita en París, que es uno de mis relatos preferidos de todos los relatos que he leído, que también lo hemos mencionado, el tipo que vomita conejitos, porque sí, no hay una explicación biológica ni médica, vomita conejitos. De golpe y porrazo, vomita conejitos. No es mi culpa si de tanto en tanto me ocurre vomitar un conejito, dice, ¿no? Él los vomita en momentos determinados, cuando está angustiado. De hecho, el relato se basa en una señorita que está en París, que le prestó una casa en la calle Suipacha, y él dice: he pasado mi vida entre correas y maletas. Evidentemente es alguien que le ha ido mal económicamente, que no tiene dónde ir, y en el ascensor vomita el conejito. Pero no es el primero, porque él dice: en mi casa de mis afueras me había organizado con los tréboles, con el balcón, luego regalaba los conejitos. Intenta ocultarlos, los conejitos duermen de día y se despiertan de noche, entonces él empieza a faltar al trabajo, a modificar su vida. Sí, yo cuando lo trabajo, este cuento en la secundaria, es un poquito más corto que bestiario y más sencillo a mi entender. He escuchado interpretaciones distintas sobre los conejitos. Algunos han dicho una adicción también, otro la depresión, algo que el personaje intenta esconder, pero que no lo deja dormir y que finalmente hace que se suicide, porque él tira los conejitos por el balcón y se tira atrás. Se tira él. He escuchado también algunos que dijeron que era la producción literaria, la producción artística, ¿no? El momento en el que él vomita a los conejitos cuando está solo, cuando está mal, cuando está triste, y finalmente eso lo lleva a la locura. Pero bueno, sin lugar a dudas es un relato. Los 3 relatos, los 4 que mencionamos, pueden leerse de manera literal y de manera metafórica. Yo creo que el sentido de estos cuentos, como leímos históricamente en el estudio anterior, que eran los bestiarios, era leerlos de una manera alegórica, no de una manera literal. Así que bueno, Cortázar evidentemente jugó con esto, sabiendo el estilo de los bestiarios medievales, y tiene una serie de relatos. Después hay otros relatos que no los menciono ahora porque no tienen animales y la temática. Claro, no entran en la temática.
Pero bueno, me parece que estos 4 cuentos iban mucho a la temática, y aparte es un autor que creo yo es uno de los favoritos del programa, porque a él, a Borges, los mencionamos básicamente, siempre. sí, como que entran... Como para no mencionarlos, ¿no? Si es de un programa de literatura claro, argentino, ¿a quién vas a mencionar? Es Cortázar y Borges. Así que bueno, ahí va a saltar Vicente así, no, pero no se olviden de otros escritores como, y tiene razón. Después tenemos, porque Vicente estuvo haciendo las veces de productor, le mandamos un saludo si nos está escuchando. Tenemos un poema para leer también, pero lo dejamos más al final. Bien, poema de Vicente. No, que recomendado Seleccionado por Vicente para Vicente. esta temática. Muy bien. Bueno, bien. ¿querés que hagamos una tandita o querés ¿Cómo quieras? aportar? Yo tengo a Jack London, si querés. Dale, hacemos Jack London, dale, así no nos queda fuera, dale. Metemos. En este caso, uno de los libros dentro de la temática animal, protagonizado por animales y donde los humanos tienen quizá como un papel más secundario, que lo leí hace varios años y en estos días le estuve dando un repaso medio rápido, es la llamada de la selva, que en realidad es una traducción medio rara porque transcurre en Alaska, por lo cual sería la traducción más fiel sería la llamada de lo salvaje o la llamada de la naturaleza. Es inglés. Es estadounidense. Will es en la palabra. Claro, The Call of the Wild. En este caso es una novela corta que pasó algo medio raro con la novela, porque al estar protagonizada por un animal, y viste que esta cosa como que decíamos al inicio del programa, ¿no? Como que está muy enfocado al público infantil, ¿no? Historias literarias protagonizadas por animales, como que en una época se trató como de llevarla para ese sector, pero en realidad es un relato muy crudo, muy violento, con escenas muy explícitas de maltrato animal y de violencia entre los animales mismos, que habla de un perro llamado Buck, que es una especie, como para graficarlo, cruza entre San Bernardo y Collie, un perro grande, que era propiedad de un juez y se lo roba a un trabajador de la propiedad para cubrir las deudas de juego que tenía. Y pasa a mano de un relato que está ambientado, ¿no?, en plena fiebre del oro estadounidense, en distintos grupos de gente que tenía trineos tirados por perros y que hacían viajes exageradamente largos, de 1.200 kilómetros en 10 días, o sea, un perro corriendo 1.000 kilómetros 10 días, totalmente extenuante y fatal para muchos de los animales. Y el perro se encuentra con que tenía de pasar a vivir una vida totalmente domesticada, siendo el perro favorito de la familia, que le cumplían los caprichos y demás, a pelearse con los otros perros para comer, de hecho hay una escena muy fuerte en los primeros capítulos en donde el que lo compra lo lleva enjaulado, por decirte, de Nueva York a Seattle, por ejemplo, un trecho muy largo. Y cuando lo saca le aplica la ley del garrote y del colmillo, que es la ley del más fuerte. Donde el perro se hacía malo, empezaban los garrotazos hasta que lo amansaba, por así decirlo. Y empieza a aplicar esa ley del más fuerte el perro dentro de la propia manada, a tratar de buscar el lugar de liderazgo. Y pasan, ¿no?, varios viajes donde pelea con los otros perros, donde tiene que aprender a cazar en los momentos en los que lo sueltan, porque la comida no alcanzaba, la ración no alcanzaba para todos los animales. Y pasa, digamos, que en un momento, como que cada uno de los dueños que va teniendo son peores que el anterior. Llega a un lugar como en la frontera con Alaska, un lugar muy alejado, donde un explorador que estaba viviendo ahí le dice al dueño del perro que no atraviese el lago congelado que estaba más adelante con el trineo, porque era época de deshielo. Este hombre, ya el perro era el líder de la manada, lo empieza a golpear para que avance, el perro no avanza, y este explorador lo golpea y se queda con el perro, con Buck, que es el protagonista de la historia. Y en retribución vuelve como a esa etapa domesticada anterior, ¿no?, a rendirle casi pleitesía al amo, que le salvó la vida, porque de hecho el tipo igual se mete en el trineo con el lago, estaba en la mitad, era toda una parte de deshielo, se ahogan todos, perros, humanos, todo. Y resulta que en una época van en busca de una mina de oro, este explorador con 2 o 3 colaboradores, se lleva a los perros, y el perro termina siendo como vínculo con un lobo que andaba suelto en el bosque, y como que encuentra, justamente que da título a la novela, la llamada de lo salvaje. Como que de a poco empieza a olvidar, digamos, su costado civilizado, su costado domesticado. Y cuando regresa al campamento, cuando dice, bueno, de hecho hay una parte en uno de los últimos capítulos donde se pelea con un alce el perro durante 3-4 días consecutivos, lo mata y se lo come.
termina de comer, vuelve al campamento y resulta que una tribu indígena había matado a todos en el campamento. El perro empieza a perseguir para vengar la muerte de su dueño, mata a varios y termina obedeciendo ese llamado a lo salvaje, esa vuelta a lo natural, que algo habíamos comentado cuando salió la temática y que mencionábamos hoy, ¿no? Esto de la naturaleza regresando pese a la mano del hombre. Y de hecho termina con esa tribu, una tribu ficticia inventada por London, que mencionaba que en cierta colina, en ciertos lugares, había un perro fantasma liderando una manada de lobos y todos los indígenas evitaban ese sector porque era una muerte segura. Y termina con este perro que pasó de ser el perrito faldero del juez a ser el líder de una manada de lobos salvajes en el medio de Alaska, porque volvió a encontrarse con lo que estaba dentro, en definitiva. Que, el instinto salvaje. Claro, no había desaparecido, sino que estaba dormido ese instinto salvaje. Claro. Y termina la novela. Ah, qué interesante. ¿Cómo es esto de la domesticación? Porque, por ejemplo, a los caballos ¿cómo se llama? Se los amansa, ¿no? Sí, se los doma. Se los doma, se los amansa. Digo, un laburo de que el animal finalmente termina cediendo, haciéndose sumiso, pero que no están en su naturaleza. De hecho, hay animales considerados aptos para tener una casa y otros que no se puede. Otros que no. Y digo, ¿bajo qué criterio? Y por allá, digo, todos los animales deberían ser libres, pero el perro te sigue. Claro. Aunque no te conozca, ¿no? Es como que está naturalmente creado, si hablamos de la creación, o naturalmente existe para ser obediente a un amo, el perro, y el carpincho no, excepto los del Nordelta. Esos son medio combativos. Sí, Capaz ¿no? que hubo como la llamada de la selva, de la naturaleza. Pero una viste, cosa... el perro, yo los perros, la verdad que por allá me hinchan un poco las bolas, porque sobre todo cuando voy al río, vos has ido al río conmigo. Al conocerme, me voy a tomar algo tranquilo al río, tengo 8 perros alrededor, ¿no? Pero después digo, qué cosa que se vuelven locos de alegría cuando el perro ve a su amo llegar. Y digo, ¿por qué será que necesitan eso? Si debe haber un montón de lugares en donde hay perros y no hay humanos. Sí, o que han quedado en lugares alejados y los distintos cachorros mantienen una crianza un poco más salvaje que... Claro, pero pasa hasta con los pollitos, no sé si has visto pollitos nacer sin la mamá. Yo cuando era chico hemos tenido de los huevos darles calor hasta que nazcan y te siguen a vos los pollitos. Sí, de hecho... Con distintos animales de granja, ¿no? Corderos, terneros, sí, bueno, potrillos incluso. Mi hermana también, que ahora está acá en Magdalena de visita, está escuchando el programa, tiene una oveja. Ajá. No sé si siempre me confundo si es una oveja o una abeja. No, una oveja. Si tiene una abeja, no, es una oveja. Es una oveja, no, pero... Que le haga agujeritos para que respire, decirle. Es una oveja y está totalmente domesticada, que te sigue, va, y te sigue. Es un cachorro. Es un perrito. Es un perrito y... mi mamá que vive adelante dice, tu hermana ya se levantó porque la oveja dejó de gritar, te dice, ¿no? Que como imagínate hacer eso a un tigre o una serpiente que tengas. La serpiente está loca hasta que te levantaste, te vio desde atrás de la jaula, de la pecera, y no sucede eso. Sería bueno para cuando te entran a robar, que es re guardiana la víbora. Claro, te levantás a la mañana, está el chorro seco así tirado en el piso. Sí. No es mala, Y es más sigilosa que el perro. Sí, pero le desconfío a la fidelidad con el amo, a la claro, serpiente. el tema sería que te desconozca, ¿no? Hay que ver cuánta gente habrá probado. Viste que estaba hasta el domador de cocodrilo. Sí. Que lo mató una raya. Paz descanse. Sí, bueno, ¿me iba a salir un poema? Sí. Le mandamos un saludo a Vicente que cuando estábamos haciendo difusión nos estuvo mandando un par de mensajes previos. No sé si será la culpa de no escucharnos. Justo capaz tenía un poco de cola de paja y nos empezó a... Estoy bastante convencido de que no está del otro lado, porque si no empiezan a llegar unos WhatsApp bastante académicos. Sí, sí. Entonces nos habría zafado un par de lagunas que hubo. Sí. Pero mínimamente es prueba de que, creo yo, espero equivocarme, de que no está escuchando el programa. Pero bueno, por lo menos nos ayudó antes. Pero bueno, en este caso nos mandó una serie de poemas de Ted Hughes, que es un autor nacido en 1930, que publicó en Reino Unido un libro llamado Poemas de Animales, en los cuales tiene, obviamente, como el título del libro lo indica, una serie de poemas enfocados cada uno en animales distintos. Tiene poemas relacionados con los zorros, con ciertos tipos de peces y demás. Pero el que nos recomienda Vicente, o sea que por eso es el que voy a leer,
porque yo no leí el poemario como Claro, para sí, seleccionar por mi cuenta, o sea que deposito ¿Qué la podrías confianza. haber leído uno y decir recomiendo este para no decir no leí ninguno Pero otro? soy sincero, yo soy honesto antes que nada, esto es televisión verdad, dijo Chiche Helm en los 90, cuando le hacía una autopsia a un alien. Pero bueno, saliendo. Sí, sí. Halcón Sí, en reposo se te cayó el documento. Sí, ¿no? Sí, dale. Lo vi en vivo ese programa. Bueno, no importa. Era chiquito. Halcón en reposo se llama. Me poso en lo alto del bosque con los ojos cerrados. Inacción. No hay fantasías engañosas entre mi cabeza ganchuda y mis patas ganchudas. O bien, dormido, ensayo muertes perfectas y como. Qué prácticos son los árboles altos. La levedad del aire y el rayo del sol son ventajas para mí. Y la tierra me muestra su rostro para que yo lo inspeccione. Mis patas se cierran sobre la áspera corteza. Hizo falta toda la creación para producir mis patas y cada una de mis plumas. Ahora yo agarro la creación con mis patas. O me elevo y hago girar todo despacio. Mato donde quiero porque todo es mío. No hay sofisma en mi cuerpo. Mis modales consisten en arrancar cabezas. Son el subsidio de la muerte. Porque la única ruta de mi vuelo pasa directamente a través de los huesos de los vivos. No hay argumentos que legitimen mi derecho. El sol va detrás de mí. Nada ha cambiado desde que empecé. Mi ojo no ha permitido ningún cambio, perdón. Y voy a hacer que todo siga así.